buenas tardes y bienvenidos al Centro Riojano en una tarde en la que, como habrán tenido ocasión de ver, pues no nos ha quedado más remedio que demorar un poco el comienzo del acto porque teníamos algún otro compromiso que no podíamos rechazar. Habida cuenta de su importancia, el acto ya concluyó, se coincidió, porque a las 7 era la hora en la que estaba americana convocado yo pido disculpas en la medida en que haya podido quedar algún trastorno a alguien, pero no nos quedó más remedio. Nos concita, nos reúne la convocatoria de la presentación del libro El mito de Cortés, de héroe universal a icono de la leyenda negra. Destacaré esta última parte del título, ese pequeño epígrafe de subtítulo de héroe universal a icono de la leyenda negra, porque sí que creo que es importante, antes de entrar en el tema y decir alguna palabra, por supuesto, de alabanza y de elogio, creo que lo merece, a Iván Vélez, que no es la primera vez ni que él interviene en esta tribuna, ni que interviene acerca de la leyenda negra, que de hecho también es autor de una obra sobre la leyenda negra que se presentó en esta casa hará un par de años, quizás, ¿no? Más o menos, unos par de años sería, ¿no? Y también debo decir que no fue el único acto que se ha dedicado a este espinoso asunto en nuestra entidad. De hecho, en este año tuvimos también la oportunidad de presentar la edición del centenario de Julián Juderías, la leyenda negra, y también en algunas otras ocasiones, en otros ciclos, en ocasiones también con la presencia y participación de Iván Vélez, se tocó el tema de la leyenda negra. A mí me parece de suma importancia tocar, y en particular, la figura de Hernán Cortés, probablemente uno de los conquistadores españoles de América, que mayor, no sé si polémica, debate, animadversión en determinados entornos de la sociedad mexicana, y, por otra parte, admiración entre los sectores más excelsos. Ciertamente que, si nosotros nos fijamos en algunas de las obras históricas más egregias que adornan la Ciudad de México, veremos que hay aquellos murales de Rivera, de Siqueiros, en los que se han representado los conquistadores españoles, señaladamente Hernán Cortés, como unos villanos terribles, dignos de figurar en obras como la recientemente clausurada exposición del Bosco, que ha estado puesta en el Museo del Prado, pero en el tramo malo, nunca cerca del paraíso ni del jardín del Edén, sino más bien en los infiernos. Y sin embargo, cuando uno revisa la obra de Vasconcelos, o revisa la obra de Octavio Paz, o muy recientemente, o más recientemente, con ocasión del 500 aniversario del descubrimiento de América, un destacado profesor mexicano, José Luis Martínez, sacó una obra notable, Las Crónicas Cortesianas, en las que el personaje era revisado a fondo. Pero también Krause y otros, ya digo, los más excesos en México sí que tienen desde luego una visión muy diferente de la que una cierta, digamos, tendencia, que no es el tema de hoy, que convendría mirarlo a detalle, y que creo que el libro hace una buena referencia a esos asuntos, ¿no? Pues muestra una tremenda contradicción en esas dos perspectivas. Una, divulgada popularmente, y que no estará muy distante de las que oiremos el próximo 12 de octubre, aquí en España, cuando se produzca la conmemoración del descubrimiento, el 12 de octubre, para que salga a contarnos otra vez esas pintorescas historietas sacadas directamente de la leyenda negra y, bueno, con el ánimo, evidentemente, de llamar la atención, destacar, escandalizar, en fin, un poco con el mismo ánimo que normalmente pues, impulsa a este tipo de actitudes que en España pues, tienen su público, en América también lo tienen, ¿no? Yo, la verdad es que me alegro mucho que se revise al mito de Cortés, porque ya digo que probablemente Pizarro, Orellana y tantos otros no concitan tantísima animadversión en su sitio natural, que no sería en el caso de Cortés, Trujillo en Extremadura, sino que sería sin duda México, donde también por otra parte es, yo creo que convenientemente honrado, en donde está su casa, y donde, en fin, Cortés también tiene, digamos, que partidarios. Pero sí es un ejercicio notable en el que yo creo que, sobre todo en la medida en que la leyenda negra va siendo un tema doméstico, que la leyenda negra ya no es un tema que inquiete a holandeses, a ingleses, o franceses o alemanes,
que en la parte más académica lo tienen, yo creo que olvidado o establecido en lo que realmente fue la leyenda negra, una obra propagandística dedicada a ayudar a un combate político y militar contra la supremacía española en los tiempos en los que eso existía, y se ha convertido en un debate interior en España, en fin, todos sabemos cómo se las gastan aquí. El que me lleva a la contraria pues puede ser, yo que sé, un fascista, cosas de insultos, en los que justamente todos los personajes ligados a la conquista de América se ven involucrados, como ya decía antes, como tenemos ocasión de ver en el próximo 11 de octubre que está. Y en ese contexto es en el que hay que presentar a Iván Vélez, que aunque es verdad que tiene dos obras, esta que presenta hoy y la de la leyenda negra, que yo creo que han causado cierta sensación, valga la expresión, en todo el ambiente que sigue estas cosas. No es un autor exclusivamente centrado en esto. Yo creo que vale la pena señalar que tiene un magnífico blog, actualmente en la Gaceta, de los negocios del Grupo Intereconomía, en el que su última entrada está dedicada, para que se haga una idea, a las instituciones del PSOE, y tiene otras muchas. También ha tocado en esa tribuna temas relativos a los temas que tocará hoy, pero su obra es mucho más amplia, desde algún aliento local de lo que es su entorno en Cuenca, más inmediato, donde hace unas magníficas jornadas cada año, ¿no? Y los encuentros en el lugar que se llaman, ¿no? En los cuales yo tuve el honor de participar hace ya 3 o 4 años, bueno, por ahí andará. Y que demuestra también pues, una inquietud constante y permanente en una variadísima gama de asuntos y de temáticas, ¿no? Yo celebro que se dedique a esta porque no se dedica mucha gente en España, y sobre todo no se dedica mucha gente en la línea en la que se mueve Iván Vélez, que es el de desmontar justamente esa sarta de no sé cómo denominarla, de falacias, de embustes, en fin, de propaganda adversa, pero sin trascender nunca el ámbito de lo estrictamente propagandístico, de la propaganda, que siempre es positivo en la medida en que el combate, ya digo, ya no es tanto hacia el exterior como un combate interior en España, en el que también el que finalmente estas posiciones, digamos que pintorescas, ¿no? Porque se tienen que separar tanto de la realidad de las cosas y de los hechos para terminar siendo un arma arrojadiza de utilización política en el presente, que claro, no deberían llevar mucho tiempo en desmontarlas, pero la realidad nos demuestra que hacen mella y dominan en amplios sectores de los medios de comunicación, de la opinión más informada y desgraciadamente también del activismo político, que encuentra en estos asuntos inexplicablemente pues una materia inagotable de insidias, pseudodebates y abroncamientos a que no es que les lleve la contraria, que ciertamente se les lleva la contraria, sino a que simplemente aspira a establecer con un mínimo de verosimilitud la realidad de los hechos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que desearía presentar a Iván Vélez, aparte de como socio de esta casa, del Centro Riojano de Madrid, en la que también desarrolla una actividad algo más amplia que la que ahora mismo estamos realizando, de presentación de algún libro. Yo, una actividad en la casa que le agradezco. Es también pues, un autor, como digo, que aunque es mucho más amplio en sus registros, ciertamente ha tocado, yo creo que con bastante interés y acierto, justamente estos temas de la leyenda negra, en los que de alguna manera, aunque vertida estrictamente al entorno americano, se dedica el libro de hoy, como el de hace un par de años, el de la leyenda negra, daba una visión más general, en la que también tocaba estas materias, pero evidentemente en una obra de conjunto no tenía el resalte que tiene. Nos acompaña también en la mesa, y le agradezco la presencia porque yo tengo un imperativo horario que no puedo evitar. Tengo cosa marcada en una pequeña dependencia del Ministerio de Hacienda en la que he visto mis servicios aquí muy cerca, pero que tendré que retirar a las 8:30 si no quiero verme mañana colgado de los titulares, ¿no? Porque hay que sacarlo, no se puede quedar por las noches, y que también dirigirá en todo caso el debate. Pero con independencia de eso, yo también corto mi parlamento porque no soy yo el que tiene que hablar y no es a mí a quien ha venido a escuchar, sino Iván Vélez, para el que pido un aplauso y le paso la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, pues nada, gracias Pedro por
por estas elogiosísimas palabras, que corren de tu cuenta, por supuesto. Gracias al Centro Riojano, como siempre tan acogedor. Gracias a ustedes por venir esta tarde calurosa de octubre. Y bueno, pues hemos venido hoy como decía aquel viejo novelista y ensayista, a hablar de mi libro, titulado El mito de Cortés. Tengo que decir que yo no soy un especialista en Cortés. Probablemente entre ustedes haya alguien que sepa bastante más que yo. Tampoco es una biografía de Cortés lo que yo he hecho, sino precisamente, o es lo que he tratado de hacer, que veremos si con éxito o no, un análisis de lo que yo he denominado el mito de Cortés. Un mito de Cortés que se despliega en una serie de lo que ya también he denominado mitos cortesianos. Es decir, Cortés, la figura de Cortés, se presta a muchas interpretaciones, es una especie de receptáculo de elementos propios de otros mitos que podríamos denominar, utilizando la terminología materialista que suelo emplear, ideográficos, es decir, que nos remiten a individuos concretos, de los cuales él tomaría ejemplo y de los cuales él recibiría algunos atributos, o nomotéticos, es decir, unos mitos, o sea, unos elementos, unos cánones pues de los cuales él sería partícipe y que alimentaría. El canon del conquistador español debe mucho a la figura de Cortés, más que a muchos, aunque muchos desarrollaron una serie de actividades y procedimientos diferentes. Digamos que los más sobresalientes, en este caso Cortés del Ecuador para arriba y Pizarro del Ecuador para abajo, pues serían los más representativos de todo un canon de conquistadores, pues que fueron la punta de lanza del Imperio Español. Una punta de lanza que además en el caso de Cortés es clarísima por cuanto él es uno de los primeros viejos amigos, que es una celebración, uno de los primeros españoles que pisa tierra firme, y tras su acción y la acción de la gente que lo rodea, pues serán las instituciones españolas las que de algún modo lo desplacen para asentarse en la nueva tierra que formará parte del Imperio Español. Como digo, estamos hablando de un asunto delicado y complejo como es el del mito. Gustavo Bueno, mi maestro, ha distinguido unas especies de mitos, fundamentalmente tres, los que llamaríamos mitos luminosos. No nos vamos a extender mucho en ello, pueden consultar sus obras. El mito luminoso, pues, como vamos a ir a los ejemplos directamente, el mito luminoso sería, por ejemplo, el mito de la caverna, los señales encadenados y sombras y que luego acceden a otras realidades, a las ideas. Unos mitos obscurantistas que conducen a esa confusión, a oscuridad, como su propio nombre indica, en esta dicotomía luz-oscuridad. El mito de la costilla de Adán podría ser pues, un mito que evidentemente a la luz de la biología pues confunde. Y luego habría otros, pues, unos mitos que se mantienen en el terreno de la ambigüedad, como podría ser el de Nathan el Sabio, con los tres anillos famosos, etc. Entonces, bueno, vamos a intentar exponer mínimamente lo que hemos plasmado en el libro. En el libro, pues, está dividido en dos partes. En una de ellas trazamos la evolución, la transformación que sufre la figura de Cortés, una figura desde el punto de vista más fisicalista, es decir, desde las propias descripciones que dan sus contemporáneos de él, cómo era Cortés, en lo físico y en lo psicológico, en lo moral, en lo político, en lo bélico. Como ese personaje, una vez muerto en Castilleja de la Cuesta en el 2 de diciembre de 1547, pues es transformado por grupos, como todo personaje relevante histórico, por grupos ideológicos, grupos religiosos, grupos políticos, adversarios, panegiristas, en fin. Cortés es una figura de tal talla pues que a lo largo de los siglos no ha dejado indiferente a muchas personas muy relevantes dentro del orbe hispano y por supuesto fuera de él, a través, como ha dicho Pedro López, sobre todo de la metodología neurolegendaria tan conocida, aquella que interpone un prisma deformador entre los hechos relatados, por supuesto, y las interpretaciones, y que dan pues estas figuras deformes como el de la caja de escaleras del Palacio Nacional de Ciudad de México, en la cual sale un Cortés completamente deforme, al cual se le atribuyen pues, una serie de deformaciones físicas que remitirían a deformaciones morales y políticas. Bueno, en fin, esa más o menos es
la primera parte del libro. La segunda iría vinculada a lo que yo he llamado, insisto, mitos cortesianos, y son pues la famosa quema de las naves, que ya les adelanto que no se produjo, pero que es una imagen completamente ligada a Cortés e incorporada incluso en el lenguaje popular, hasta el punto de que los locutores de futbolísticos, cuando un equipo va perdiendo, dicen va a quemar sus naves sacando un nuevo delantero. O sea que la cosa está completamente popularizada, ¿no? Luego, por supuesto, mitos cortesianos ligados a la leyenda negra, pues son al menos dos, y uno bastante aparejado de ellos. A saber, uno sería la del Cortés cruel. Cortés sería un individuo sin escrúpulos que casi gozaría pues haciendo masacres en el Anahuac, es decir, en el territorio en el cual estaban las naciones étnicas indígenas, los naturales, por utilizar la terminología de la época, hasta el punto de que Bartolomé Las Casas, quizá el mayor alimentador de la leyenda negra, pues nos pinta un Cortés que recita unos versos alegrándose de cómo está destruida Tenochtitlán. Y bueno, pues ese digamos es un ejemplo clarísimo de un Cortés pues que es un tipo realmente, efectivamente, cruel y sanguinario, que disfruta con ello. Eso sería un aspecto ligado a la acción política. Pero luego, como la leyenda negra tiene también un ataque, o sea, un rasgo fundamental de anticatolicismo visceral, pues Cortés, por su acción evangelizadora, una acción que ya adelanto que es más potente incluso que la de los clérigos que la acompañaban, y ahora si hay tiempo entraremos al asunto, pues Cortés es criticado precisamente por fanático religioso. Es decir, desde la perspectiva del protestantismo, pues Cortés será un hombre que tiene estas dos facetas tan perniciosas y tan características de los españoles, como serían la intolerancia absoluta, el autoritarismo, la violencia, el fanatismo religioso, a lo que añadiríamos, por supuesto, la codicia. Pues habría que haber ido nada más que a por oro. Eso sería una de las críticas. Bien, esos serían mitos adscritos a la leyenda negra. Luego hay un mito que tiene, que tiene áreas comunes con la leyenda negra, como es el mito de la identificación de Cortés con el dios Quetzalcóatl, si es que se pronuncia así, perdón por los que sepan náhuatl, porque yo no sé pronunciarlo bien, pero bueno, nos entendemos, creo. Y ese mito está hecho con intereses espurios, hasta el punto de que se presenta un Cortés que, al ser identificado con el dios bárbaro que vuelve a regresar para recuperar su trono, pues eso le restaría méritos. Le restaría méritos porque habría sido casi, coloquialmente hablando, un paseo militar o un paseo religioso, si se quiere. Otros mitos, pues otro quizá más agradable, y lo he cerrado así el libro porque me parecía que era una forma pues, de no dejarnos con ese sabor agridulce que siempre tenemos los patriotas españoles y los hispanos, que nos sentimos ofendidos por semejantes insultos, como son caracterizarnos como una especie de pueblo fatalmente condenado a esta serie de inclinaciones depredadoras, cuando es todo lo contrario. Pues el último mito sería la identificación, una identificación que se ha hecho constantemente entre Cortés y algunas personas, algunas grandes figuras históricas y militares y políticas de la historia de los imperios, porque aquí la cuestión más peliaguda, o una de las más complejas, es darnos cuenta que Cortés debe cargar con todo el peso de semejantes acusaciones y descripciones y bueno, pues el peso que supone el hecho de ser una figura destacada de un imperio. Y bueno, pues las personas con las cuales se le ha comparado más es con otras personas vinculadas a imperios. Con quien más se le compara históricamente es con Julio César, y luego también pues se le ha comparado con Alejandro. Yo he preferido quedarme con Alejandro, quizá también, pues quizá por el momento en el que escribí yo el libro, pues andaba yo muy interesado en la película hasta de Alejandro de Oliver Stone, y me pareció que era más agradable en ese caso. Me apeteció, vamos. Y de hecho además no hay nada personalmente caprichoso en ello, porque si Julio César es estadísticamente con quien más se compara a Cortés, empezando por el hecho de que Cortés escribe las cartas de relación explicando lo que ha ido haciendo desde su salida de Cuba, pues no es menos cierto que Julio César ha escrito La Guerra de las Galias, hablando de cómo conquistar todos sus pueblos. Los paralelismos pues son enormes, y algo que estadísticamente es con quien más se compara. Pero bueno, pues por eso con Alejandro se le compara enormemente. Y ello además es interesante porque da cuenta de hasta qué punto los españoles de la época estaban familiarizados con estos héroes, porque no solamente se le compara con Julio César y Alejandro, se le compara con
héroes españoles tales como Viriato, Bernardo del Carpio y el Cid, por ejemplo, pero también pues con Alejandro, con Aníbal, con Eneas, con una serie de héroes clásicos que de algún modo habrían estado incorporados en la sabiduría tanto académica, por parte de aquellas personas que manejan la pluma, como popular, porque muchas de las acciones mitificadas, por supuesto, de estos personajes históricos estaban incorporadas en el acervo popular a través de los romances tan implantados en la España de la época y en adelante. Bueno, pues voy a intentar hacer un recorrido. Si me alargo mucho, pues me dais un toquecito, porque es un tema muy largo. Voy a intentar ser lo menos prolijo posible, porque el mito de Cortés es un libro que tiene muchísimas referencias bibliográficas, como es lógico, y tengo que decir que aunque tenga muchísimas, creo que tiene las suficientes como para mantener las tesis que mantenemos, y la tesis ya la digo, frente a los mitos luminosos y oscuros y ambiguos, por decirlo de algún modo, yo concluyo diciendo que Cortés es un mito luminoso, en tanto en cuanto las tribus preexistentes a su llegada sufren una transformación que a mi juicio es civilizadora. Abandonan el sacrificio humano, abandonan la antropofagia, abandonan la religiosidad zoomórfica y se incorporan, y esto también es muy polémico, pero yo creo que hay que mantenerlo, se incorporan a la historia universal, a la de los imperios, en concreto a aquellos imperios que dejan tras de sí pues, crónicas, relaciones, historias, reliquias, urbanismo, leyes, religiones, en fin, todo lo que lleva aparejado el Imperio Español. Y en fin, pues vamos a dar estas pinceladas lo más rápidas posibles. El primer capítulo, titulado algo así como Apuntes del Natural, es un punto de arranque para situar al lector. ¿Por qué? Pues porque ahí vemos un poco las descripciones que se hacen. Yo he incorporado también incluso un asunto, yo creo que interesante y también complejo, como es el de los documentos hechos por los pueblos indígenas. Enseguida veremos en ellos, pues no solo aquellas escenas, hay un códice que su propio nombre ya indica, el códice del aperreamiento, pues que se puede perfectamente instrumentalizar, aun cuando se demuestra que lo que se está haciendo, o se dice que lo que se está haciendo, es el ajusticiamiento de una rebelión, pues con los métodos de la época. Quiero decir también que, por supuesto, que Cortés no fue allí a jugar a las cartas, algo a lo que era muy aficionado. Por supuesto que en toda conquista hay momentos de ejecuciones, de condenas y de momentos muy dramáticos, pero todas ellas hay que contextualizarlas en la época en la que estamos hablando. En el siglo XVI, si un señor traicionaba a sus compañeros en la lucha, era inmediatamente ejecutado. Eso en españoles y en franceses y en quien fuera, ¿verdad? O sea, que quiero decir que hay que contextualizar la cuestión. En cuanto a los códices, yo he hecho un pequeño repaso y sobre todo me ha interesado mucho hablar del códice de Tlaxcala, que es muy importante porque rompe con una de las ideas que yo creo que hay que manejar con mucho cuidado, pero con mucha firmeza. La idea de que los españoles llegan, esta idea del indigenismo, a una especie de Arcadia feliz de pueblos prehispánicos en armónica convivencia es absolutamente falsa. Cortés, con 500 personas, o 1000 más o menos, que son las con las cuales él acabó, 1500 si se quiere, con las que acaba, digo españoles o europeos, pero no solamente las españoles. Es imposible que ese señor pudiera haber conquistado una ciudad tan perfecta como era Tenochtitlán, una ciudad que estaba dentro de una laguna con 5 calzadas o 4 y un ramal, que tenía una serie de cortaduras con puentes levanizos que si se elevaban dejaban aislados completamente a los españoles. ¿Cuál es la clave de la cuestión? La artillería no, la artillería no es, eso es un argumento muy utilizado, pero la artillería era lenta y poco eficaz. ¿Qué hace la artillería ante miles y miles y miles de oponentes? Pues tiene un recorrido muy limitado, hasta el punto de que incluso Cortés, como bien sabido, manda a 2 de sus compañeros, digo compañeros porque es la terminología habitual de la época, eso es muy importante, la compañía, porque son compañías en todos los aspectos de la palabra, hasta en el aspecto comercial, por supuesto, no nos olvidemos. Pues ya digo que él manda a 2 de sus hombres a coger azufre del volcán Popocatépetl para fabricar pólvora. En fin, las cuestiones que hay que romper con estas visiones reduccionistas, casi de western, que se suelen, de western malo,
si me está leyendo algún especialista. Me gusta el malo. Quiero decir que hay que entender las enormes dificultades de unos señores que se encontraron ahí. La clave, ustedes lo sabrán, es que Cortés es un hábil negociador y un hábil observador de la realidad ante la que se encuentra. Y se encuentra con lo siguiente. Hay un pueblo, el pueblo mexica, la palabra azteca es una palabra que muy utilizada, pero creo que debe ser eliminada de nuestro lenguaje, porque lo preciso es decir mexicas. Hay un pueblo llamado Mexica que tiene sojuzgados a otros pueblos, a otras naciones étnicas, singularmente los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas que servían, pues, entre otras cosas, como entrenamiento, como en el lenguaje futbolístico, es una especie de sparring, para entrenar a los guerreros mexicas. Y era un pueblo al cual se le había limitado el consumo de la sal, como ya saben, es uno de los más preciados, las preciadas sustancias de la antigüedad por sus propiedades de conservación, al cual se le había prohibido el algodón, es decir, estaba en un estado de completa esclavitud. Volviendo al lienzo de Tlaxcala, ¿qué es el lienzo de Tlaxcala? Pues el lienzo de Tlaxcala es una descripción de la conquista en la cual vemos continuamente a Hernán Cortés sentado en una silla de este tipo, de escribano, lo cual nos remite a esa formación en leyes tan cuestionada, pero real. Es decir, no sabemos, parece ser, dicen muchos, que él no acabó sus estudios en Salamanca, pero los conocimientos que tenía eran tan suficientes como para emplearlos y para ser consciente de la potencia que tenían, porque uno de los problemas, y uno de los capítulos se llama Cortés, el individuo y la compañía, uno de los problemas esenciales a la hora de la construcción del mito, un mito que adquirirá toques románticos individuales en el XIX, es si Cortés es Cortés o Cortés es en gran medida el sumatorio de los intereses de los que la acompañan. Yo creo que como mínimo esta segunda interpretación se sostiene bastante bien si leemos las fuentes, por supuesto, complejas, por otra parte, de lo que ocurre en Veracruz. O sea, una vez que Cortés abandona Cuba, ¿qué ocurre en Veracruz? Pues ocurren varias cosas. Como ustedes sabrán, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, está en pugna con otros españoles para llegar al continente, al cual ya había mandado dos expediciones. Es un tema muy de dato, no me voy a meter en todos, por no aburrirles, pero les invito a que vean cómo se solapan las acciones de unos y de otros, incluida la del propio Cortés, que es el que arma los barcos que llevan a su gente a las tierras continentales. Bueno, pues en esas tierras lo primero que se hace es rescatar, que era uno de los objetivos. Rescatar es cambiar, es el trueque. Cuentas, avalorios, lo que fuera, a cambio de oro, que era lo que se buscaba, lógicamente. Pero dentro de ese grupo, que permanece ahí unos meses, hay una facción descontenta porque ya han ido a rescatar anteriormente. Hernández de Córdoba a las órdenes de Diego Velázquez. Y son los que impulsan a Cortés a fundar un cabildo. Y lo convierten en justicia mayor y capitán general, es decir, el poder judicial y el poder militar en la misma persona. Y entonces, la cristalización de ese cabildo, que se puede interpretar, y así fue, y ha habido polémicas, y la recojo en el libro, en Tierra Firme, en México, es debida a la primera fundación a los hombres de Cortés. Claro, ellos eligen a Cortés porque es un hombre ya poderoso, pero ¿hasta qué punto el mito de Cortés se ha hecho posible precisamente por lo que ocurre en las playas de Veracruz? Yo estoy convencido de que ahí hay una clave esencial. Las historias de Cortés en relación con el mito suelen acabar en muchísimos casos con la toma de Tenochtitlán, la captura de Cuauhtémoc, si se quiere. Incluso si se quiere dar un paso más, su expedición a las Sigüelas para presentarnos a un héroe más romántico todavía, en el sentido de que el hombre que llega hasta la cúspide, poco comprendido, un caso arquetípico, por el poder establecido, pues cae en desgracia en su expedición de las Sigüelas, hasta el punto de que él regresa a Cuba tan quebrantado que ni siquiera lo reconocen. Y bueno, pues luego remonta, ¿sí? Bueno, y luego vuelve a decaer porque tiene que decaer. Eso, digamos, es una especie de esquema romántico que nos funciona muy bien. Pero como digo, si queremos como mínimo llegar hasta la cúspide, es decir, hasta la toma de Tenochtitlán, con lo cual tenemos al héroe bélico en su plenitud, el punto de arranque a mí me parece que como mínimo hay que analizarlo con finura. Es decir, Cortés, yo estoy convencido de que él no llega a Veracruz con el objetivo claramente de conquistar Tenochtitlán. De hecho, él trató de buscar embajadas con Moctezuma, que siempre intentó frenar, lo cual nos mete, estoy mezclando los mitos más o menos para que ustedes vean un poco la complejidad del asunto, luego hay que deshinchar toda esta madeja.
Lo cual nos pone ante el cuestionamiento de hasta qué punto es cierto el mito de Tenochtitlán de Quetzalcóatl, o por lo menos la asunción por parte de Moctezuma. Moctezuma está continuamente mandándole embajadas. De hecho, nada más pisar la tierra, él ya a los 2 o 3 días, me parece, ya tiene uno de los espías que tenía Moctezuma por toda la costa. Se dice que Moctezuma comía marisco a diario, con lo cual calculen la distancia que hay hasta el mar, hasta la Ciudad de México, hasta la Plaza de Armas Mexicana, que es donde tenía su palacio, y veamos el sistema tan fino que tenía, tan ajustado de correos o de emisarios. Con lo cual la comunicación fue continua. Entonces, ¿hasta qué punto el señor que llega allí pues no se ha fraguado en esas playas de Veracruz? Y hasta qué punto, insisto, ha creído o no ha creído en Moctezuma del todo en todo esto, o no ha visto, como algunos han interpretado, me parece que Pereira lo dice así, bien, hasta qué punto Moctezuma no se ha dado cuenta casi desde el principio, no vamos a apurar tanto, que lo que se le viene encima es el ocaso de su poder político, que es complejo porque el poder político va unido al religioso en este caso, cosa que distingue completamente el imperio de la religión zoomórfica mexicano del español, es decir, aquel imperio, el poder temporal y el poder espiritual estaban separados desde el principio, cuando tuvimos el patronato de las Indias. Ese es un asunto también interesante porque a la hora de salir al paso de la acusación de fanático religioso de Cortés, hay que tener muy presente que los reyes católicos ya habían recibido el mandato y la orden de evangelizar, con lo cual no podrían sustraerse a ellos, si somos rigoristas con la ley. En fin, pues estas son los complejos asuntos que envuelven a un personaje de semejante talla, que recibe regalos pues, como los que tenemos en portada, que no es un montaje de Fetosol, ¿no? Esto es un atentado hecho en su Medellín natal. En fin, bueno, pues esto por dar una pincelada general al asunto. En cuanto a la evolución del personaje, yo lo que he hecho es dividirlo siglo a siglo por una cuestión casi de comodidad y de orden. Y a cada siglo le he intentado buscar una nota dominante. Digo esto porque el que lea el libro no piense que Cortés deja de ser heroico en el siglo XVIII, porque yo ya he dicho Cortés dramático. No. Quiero decir que me ha parecido que hay una coloración particularizada de cada siglo. En el primer siglo, el siglo de Cortés, si queremos hablar con más propiedad, ya encontramos algunos rasgos interesantísimos de cómo la instrumentalización de su personaje es total. Lo digo por lo siguiente. Nada más morir Cortés unos años después, de morir Cortés poco después, aparecerá una de las biografías canónicas de Cortés, que es la de Gómara. Hay que decir que se suele decir que Gómara era el capellán de Cortés, pero no se consigue demostrar, y además la obra de Gómara va dedicada al hijo de Cortés, Martín Cortés. Esto es importante por una razón. Hemos visto a esos individuos que hay, una de las facciones, porque la otra es aquella que quería tomar los barcos barrenados y volver a Cuba, la facción que quiere penetrar en la tierra, que son los primeros que apoyan a Cortés, incluido algunos de los que al principio conspiran pero que se convierten en los más leales, incluso algún familiar de Diego Velázquez. Pues hemos visto que estos señores le han empujado hacia adentro y que él ha cortado la salida, la retirada radicalmente. Bueno, pues como ustedes saben, se producen pues, una serie de hechos sangrientos. La victoria sobre Tlaxcala quizá fuera menos sangrienta. Está la matanza de Cholula, muy famosa y que ustedes también conocerán. Y luego está la conquista final de Tenochtitlán, tras la derrota en la Noche Triste y la masacre de los españoles y aquellos, en las expresivas palabras de Bernal del Castillo, y aquellos compañeros nuestros que vimos sacrificar a los dioses y cuyos corazones bullían todavía. Así lo dice Bernal. O sea, ves el corazón latido. Esa es la viveza del relato de Bernal que les... Vamos, no voy a hacerme boicot a mí mismo, pero lean junto a este libro de Bernal, por supuesto. Quiero decir con esto que aquellas personas que han sobrevivido a semejantes calamidades, cuando la cuestión se apacigua, se encuentran con que las ganancias son magras, que se han jugado la vida constantemente, han visto a los corazones de sus compañeros expuestos a los dioses en las escalinatas de los templos y han conseguido muy poco de lo que buscaban. Y ahí se producirá una serie de escaramuzas y de grupos. Ahí está el primer cuestionamiento de Cortés.
cuestionamiento ya en vida, porque se le acusa de haberse quedado con el tesoro, y hay ya incluso unas pintadas, unos grafitis, que es muy gracioso, porque además Cortés, como era un hombre muy audaz, él también les contestó, pared blanca, papel de necios, me parece que les dice, algo así. Y entonces ahí existe la primera crisis, digamos, de Cortés en vida. Pero es después de la muerte de Cortés cuando se produce un fenómeno curiosísimo, y esto está recogido en quienes hacen crónicas. ¿Crónicas para qué? Para exaltar y reivindicar sus acciones. Es decir, nos hemos jugado la vida por el imperio, queremos parte de las ganancias. Y nos encontramos con una serie de hijos de conquistadores, sobre todo hijos, empobrecidos. Son esos los que también engrandecen a Cortés, porque engrandeciendo a Cortés, engrandecerán a sus antepasados y a sus padres, concretamente, y podrán exigir lo que legítimamente creen que les deben. Esa es una de las primeras quiebras. Sobre ese telón es donde aparece más o menos la crónica de Gómara, encargada, ya digo, por el hijo de Cortés, por el segundo marqués del Valle. Cortés es desplazado de la acción imperial para la llegada de la primera audiencia de los tesoreros, etc. Los tesoreros son los que desencadenan para el tormento de Cuauhtémoc. Cuando le queman los pies, no se los quema Cortés, los quema Alderete, que es el tesorero real. Entonces, esa es una primera generación de descontentos que engrandecerán a Cortés. No, con esto no estoy diciendo que gratuitamente, en absoluto, sino que les interesa como mínimo mantener esto. Y ahí es donde entran, por ejemplo, los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas exigirán un estatuto concreto propio y privilegiado por haber sido los aliados más fieles a Cortés, hasta el punto de que muchos historiadores atribuyen las matanzas que hay en la estela de Cortés a la ira de los tlaxcaltecas contra sus antiguos opresores. Pero claro, los tlaxcaltecas dicen, nosotros ya entramos a México como miembros del imperio y como cristianos. La cuestión es absolutamente esencial, hay que reparar en ello, porque la condición de un español del siglo XVI pues era la obediencia al rey, al emperador en este caso, al emperador, que luego hay un asunto también muy interesante en Cortés, porque en el momento en el que Cortés está, las cartas van dirigidas a Juan la Roca y a su hijo. Este problema existente que había de quién detentaba el poder. E incluso, un dato que obtuve de Demetrio Ramos, incluso Cortés mantiene una larga relación con Fernando, hermano de Carlos I, nacido en Castilla, y digamos el candidato castellanista, por decirlo de algún modo, frente al señor que viene de antes sin saber hablar el siquiera español. O sea que el problema es complejísimo. Él mantuvo, ya digo, relación con Fernando Cortés, lo cual nos habla mucho probablemente de las filias podemos pensar que es un oportunista que joda dos brazas, pero también podemos pensar que él, en un momento dado, de haber tenido un celular, como se decía ahora, pues quizá hubiera estado más del lado fernandino, incluso, tú a saber si del lado de los comuneros. Bueno, esto ya es historia ficción y no nos vamos a meter. Bueno, en fin, tenemos a Gómara y tenemos, por parte de los como Gómara exalta tanto las virtudes de Cortés, habrá alguien que lo quiera matizar, un capitán suyo, Bernal Díaz del Castillo. Lo que pasa es que la historia verdadera de la conquista de Nueva España, que es un libro excelente, excelso, hay que leerlo, es un libro, una auténtica maravilla que recomiendo, aparece publicada mucho después. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente, evidentemente, que escribió sobre Cortés, tiene como línea argumental en gran medida o como fuentes dos principales: las cartas de relación propias de Cortés, algunas relaciones que hubo en su momento, Francisco de Aguilar, Andrés de Tapia, es decir, gente que estuvo, estos que estamos diciendo que querían reivindicar sus méritos, y la de Gómara. Es decir, la estirpe gomariana de exaltación se mantendrá pues hasta Prescott en el siglo XIX. De hecho, nadie mejor que Prescott para presentar el héroe romántico basándose en una obra, la oratoria de Cortés, como la de Gómara. Pero bueno, pues la matización, la incorporación de esa compañía de la cual yo hablo, la que construye esa serie de cartas, la que vota, además, porque eso se hizo democráticamente, como eran los concejos castellanos, una democracia de la época, evidentemente, no nos confundamos. Pues esa gente que vota se ve representada en obras como la de Bernal. La evolución del personaje, pues, se mantiene, digamos, bastante resplandeciente, por supuesto, hasta la crisis del imperio.
no una crisis estrictamente novohispana o mexicana, sino una crisis de la cual somos frutos las naciones que hablamos español, las americanas y España misma. La transformación del imperio en la serie de naciones soberanas que ahora somos, pues se producirá en el momento en el cual pues, la leyenda negra, volveré otra vez al asunto, recobrará su potencia por cuanto muchas de las naciones hispanas buscan su legitimidad en deslegitimar lo que han hecho los españoles. Son cuando ellos son criollos urbanos, es decir, ellos son descendientes de esta gente descontenta del 16. Pero bueno, son las contradicciones que ya ustedes perfectamente conocen. En fin, el siglo de oro, por supuesto, pues es de exaltación de Cortés. Es un Cortés completamente heroico, por buscar hitos biográficos. Pues si hemos hablado de Bernal de Castillo y de Gómara, pues otra de las grandes obras sobre Cortés es la del cronista de Indias Antonio Solís y Rivadeneira, la historia de la conquista de América. Pues ahí aparece de nuevo Cortés pues en estos términos en los que estamos hablando. Ni que decir tiene que Quevedo, Tirso, Cervantes, Gracián, todos ellos pues elogian a Cortés y son aquellos que van buscándole paralelismos con héroes clásicos. Hay un factor interesante también, un autor interesante en el 17, que es Carlos Góngora y Sigüenza, que escribe una obra titulada Piedad Heroica y en la cual exalta, por supuesto, la acción evangelizadora de Cortés. Es decir, que aquí también hay que hacer otra línea de distinción, por complicar más todavía la cosa, y es que Cortés será reivindicado desde dos esferas, que se intersectan casi siempre, ¿no? La esfera de lo político y la esfera de lo religioso. ¿Por qué? Pues porque Cortés es el que había roto, más directamente con una barra de hierro, la de Huitzilopochtli la rompe, se saltó que era maravilla, por así que lo recordar, le dio con una barra de hierro y rompió aquel hilo, y está el famoso discurso que da Cortés a Moctezuma, que así, coloquialmente viene a decir algo así, pero hombre, un hombre de tu condición y tu calidad, ¿cómo está cautivo de semejantes barbaridades y estos ídolos? ¿No te das cuenta que eso es un engaño del diablo? Tienes que creer en la verdadera fe, etcétera, etcétera. En fin, quiero decir que la acción evangélica de Cortés, ahora hablaremos un poquito de ella, pues también es completamente reivindicada por las gentes de la Iglesia. El siglo XVIII yo lo he caracterizado como siglo dramático. ¿Por qué? Porque he encontrado, aquí ya si se dan cuenta, estamos en el cambio dinástico, Austrias-Borbones, pero Cortés permanece intacto, porque claro, por muy Borbón que tú seas, no vas a quitarte la gloria que te ha dado Cortés, evidentemente. Entonces, pues a Cortés lo encontramos en un montón de obras de teatro, como es lógico, en un género que tiene un esplendor absoluto en el XVIII. El siglo XIX es en el cual aparece la mayor crisis de Cortés. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento que lleva a la Constitución de las Naciones Americanas consiste, no solo, pero sí en parte, en considerar los 300 años de pertenencia al imperio, hay que ser muy preciso con las palabras, como un puro paréntesis, y por lo cual ese paréntesis que se habría abierto con la llegada de Colón, pero sobre todo con la de Cortés, en algunos casos, como es el que nos ocupa, se cerraría con la expulsión de los españoles peninsulares, que es la terminología de la época. Ello no obsta para que haya grandes defensores, y aquí ya miramos a México, por supuesto, como es Lucas Alamán, con sus famosas disertaciones. Lucas Alamán, pues aparte de ser el que salvaguarda los huesos de Cortés, que querían quemarlos los revolucionarios mexicanos, pues hace una obra de reivindicación enorme, hasta el punto de que la historia de las reliquias los tiene juntos en la misma iglesia, los restos de ambos, si no me equivoco. Este es el siglo en el cual aparece, como he dicho, la visión más romántica de Cortés, de la mano de Prescott. Y pues hacia el final de esta misma centuria, el brote negro legendario también afecta en gran medida a los españoles, y yo me he permitido ahí transcribirles un diálogo que el federalista catalán Pi Margall hace entre Cuauhtémoc, llamado Guatimocín. Los nombres, es muy gracioso porque los nombres originales habitualmente se han ido traduciendo, y encontrarán
Montezuma, en fin, una serie de palabras ajustando más o menos el sonido, ¿no? Y yo digo que Pi y Margall pues, hace una obra en la cual hay un diálogo entre ambos y bueno, pues Cortés nota la ingratitud para con su persona y más o menos viene a echarle en cara, bueno, pero yo he evangelizado estas tierras, os he sacado del estado de barbarie. El estado de barbarie, no sé qué decirlo, con terminología de antropólogos, que utilizar estas, no coloquialmente, lo digo como si estuvieran un antropólogo del 19 o del 20. Y le dice algo así, Guatimozín, dice, bueno, pero a mí me han erigido una estatua. Y es cierto que Cortés no existe en la iconografía pública mexicana, sí existen en algunos distinguidos salones, pero no en el espacio público, o si existe, pues de una forma completamente marginal, ¿no? Incluso deforme, como es el caso de la caja de Salias. Y entonces, Cortés le responde, ingratos. Y ahí acaba la obra de Pi y Margall, a la cual podríamos enfrentar, como estamos siempre enfrentando obras y autores, la de Emilia Pardo Bazán, muy pertinente en charlas de este tipo, porque es la que acuña, al menos hasta donde sabemos, en 1899, la expresión leyenda negra en el sentido historiográfico que nosotros empleamos. Digo que la réplica la da la Pardo Bazán con un montón de obras en las cuales pues, bueno, ya tiene una serie en la ABC de los comentarios españoles. En fin, es una gran cortesiófila, si sirve la palabra, y bueno, pues ahí llegamos al siglo XX. El siglo XX pues, es un siglo, como bien saben, marcado en gran medida por un nuevo fenómeno como es el de las conmemoraciones. Y es muy interesante ver los hitos conmemorativos y cómo esas reinterpretaciones son continuas. Digo esto porque dentro de muy poquito, en el año 19, se va a conmemorar los 500 años de que, lo mismo que Astro en la Luna, pero con mayores peligros, puso Cortés su huella en las playas de Veracruz, o de lo que sería luego Veracruz. Digo esto porque es buen momento, y yo, aquí está mi pequeña contribución, es buen momento de reformular Cortés, cuando yo diría que todas las posibilidades están casi sobre la mesa, pero es un momento para repensar a Cortés, esa ha sido mi intención clara, ¿no? Y he hecho una especie de declaración de parte, no me voy a esconder. Entonces, como digo, el siglo XX es un siglo de conmemoraciones. Por lo que respecta a México en el siglo XX ya empieza con conmemoraciones del siglo del Grito de Dolores, del Plan de Iguala, etcétera, etcétera. Y cada una de ellas pues hemos visto algún tipo de participación de Cortés. Por ejemplo, yo recojo un homenaje que se le quiso hacer, una estatua, como impulsor de los primeros ayuntamientos en México, y bueno, ahí salieron, por supuesto, frente a los que querían hacerla, pues sus detractores, pues, criticándola gravemente y poniendo sobre la mesa, pues cuando Cortés, aquella noche que se dio cuenta que Xicotencatl el Mozo, es decir, los primeros otomíes que se lo pusieron, se dio cuenta que había mandado unos señores a curiosear en sus tiendas junto con algunas chicas y mujeres indiscretas, pues tuvo la ocurrencia de cortarles las manos porque había descubierto que eran espías, en una justa aplicación de la justicia de la época. Bueno, pues esos argumentos salieron completamente descontextualizados e impidieron que Cortés pues, tuviera el homenaje que entendemos que merecía. Por supuesto, en 1921, en fin, todas esas conmemoraciones han servido para ver a Cortés pues, desfilando por las calles. Tengo que decir que, por ejemplo, en Tlaxcala pues, se le ha reivindicado más, como es lógico, porque ellos son hijos de Cortés en gran medida, ¿no? Pero bueno, luego llegamos a final de siglo con las famosas reinterpretaciones del descubrimiento. Yo digo descubrimiento, nada de encuentro, ese encuentro no tiene el menor sentido. No, es un descubrimiento, por motivos que ahora no vienen al caso, pero que ya los hemos expuesto en muchos casos. Y tengo que decir que yo, por lo que he visto, sobre todo en la prensa española, pues ha habido de todo, desde algún homenaje, me parece que en el 47, en Medellín natal, con gentes importantes de la época, pues en México la figura de Cortés la han mantenido, pues por ejemplo el PAN lo ha mantenido, el Partido Nacional, a través de una revista llamada La Nación, en la cual pues, se puede rastrear hasta qué punto este partido de raíces católicas pues, ha mantenido por lo menos el respeto debido a Cortés. Así llegamos al siglo XX, que lo dejamos antes de ayer,
Y estamos en el 21, en el cual pues no podemos todavía saber qué sea de Cortés, porque el gran hito de Cortés probablemente lo vamos a encontrar dentro de 3 años, a ver qué ocurre, a ver qué se hace, o cómo se reinterpreta y qué viene después. Hay una serie de... habrá un montón de cosas en ese aniversario, y entonces habrá que, por lo que respecta a la escuela de la que me reclamo alumno, pues intentaremos dejar nuestro sello. Yo he dejado ahí un apunte que esperemos que sirva de algo. Voy a dar no sé cómo es el tiempo. Bien. Voy a dar una pequeña pincelada sobre los mitos cortesianos que hemos dicho. El mito del héroe romántico, yo creo que lo podemos cuestionar con el capítulo titulado El individuo y la compañía. El individuo porque, por supuesto que Cortés es un individuo absolutamente sobresaliente, hasta el punto de que es un hombre que cuando embarca hacia tierra firme, dejando atrás a Diego Velázquez, que es tan pícaro como él, porque aquí parece que el único pícaro es Cortés, pero bueno, Velázquez ya se había ocupado de estar en una gran connivencia con el obispo con Fonseca, con el obispo de Burgos, por motivos que nos podemos imaginar. Ya se había ocupado de quitarles el oro a los de las expediciones anteriores para mandarlo a España y comprar voluntades, cosa muy de la época y tan actual como hoy. Recordemos los episodios de estas últimas semanas en algunas calles de por aquí de Madrid, y que son cosas que no nos deben escandalizar a los que ya peinamos canas. Pero bueno, Cortés se lanza a esa aventura sin mirar atrás, cortando, y ahora hablaremos un poquito, cortando la retirada a esa facción velazquista y aprovechando el impulso de aquellos que habían expuesto su vida, habían vuelto a Cuba y habían sido despojados de ella, entre ellos Pedro de Alvarado, importantísima figura acompañada de sus hermanos. Pedro de Alvarado también mitificado, incluso el salto de Alvarado, por ejemplo, es un mito, un salto pues que habría sido casi medallista olímpico, ¿no? En fin, que cuando Cortés llega a las playas continentales, él es uno de los proyectos que hay en marcha. Él es un proyecto a medias con Velázquez, que ya tenía otros en marcha, con ciertos engaños, que ya digo que es muy prolijo. Estaba también la idea de, la expedición de Francisco de Garay, también planteada, y estaba, por supuesto, el interés que tenía Velázquez de acabar siendo adelantado del emperador y pisar con más firmeza aquellas playas. En aquellas playas, inmediatamente lo que se hará es una serie de documentación, como hemos dicho, enviada al emperador junto con una serie de presentes, y es cuando se funda la villa, cuando se hacen todas esas ceremonias que fortalecen de tal manera a Cortés, pues que permiten que sea lo que luego después fue. Vamos ahora con un episodio muy plástico. Es el de la quema de las naves. La quema de las naves, si ustedes repasan las crónicas más clásicas, empezando por las propias cartas de relación de Cortés, no hallarán ninguna quema. No la hallan. ¿Por qué? Porque no la hubo, porque lo que hubo eran una serie de barcos, dejaron 3 o 2, para poder volver a España, pasando por Cuba, pero luego a España, por supuesto, con esta documentación y estos presentes. Y allí lo que se hace es, en una operación muy precisa, barrenarlos, es decir, agujerearlos, echarlos sobre la costa y dejar inutilizarlos. Para volver a ver hasta qué punto hay un juego de intereses, Bernal dice que esa no es una idea de Cortés, que es una idea de un colectivo en el cual estaba, en un cenáculo. Es decir, la famosa tensión que estoy intentando expresar es entre el individuo y la compañía. Si esa es una operación que, por supuesto, permitió todo lo posterior, Bernal dice que él también, o ellos también participaron. La visión romántica es, la más romántica sería, como así ha quedado, Cortés con una tea en la mano, y de eso hay un estudio del siglo XIX que fue Barreno y Notea, de un autor, sobre decirlo, que es una cosa, Marcos Fernández de la Espada, en 1877, publica en la Real Academia de Historia el siguiente y contundente escrito: no fue Tea, fue Barreno. O sea, que la cosa quedaba, para que veamos que la polémica continuó, pero que estaba claro que no hubo tal Tea. La visión romántica que nos presenta, pues a un Cortés incendiando él solo, haciendo él todo solo, etcétera, etcétera. No es en absoluto así. ¿Dónde empieza entonces, si él no quemó las naves, dónde empieza este mito? Pues este mito lo empieza a fraguar
Francisco Cervantes de Salazar, autor de una serie de obras elogiosas de Cortés, entre ellas pues el diálogo de la dignidad humana, y otra más elocuente todavía, epístola al muy ilustre don Hernando Cortés, quemando, tengo una letra pésima, epístola al muy ilustre don Hernando Cortés, marqués del Valle, creo que quemando luego los navíos, es la frase que le incorpora, quemando luego los navíos. Muchos dicen también que ha podido ser un error de imprenta, quemando y quebrando se parecen mucho, pero lo cierto es que la idea de quemar pervivió en algunos hilos quizá dramáticos, podemos decir. Cierto es que se habían quemado en algunos momentos naves por parte de expediciones, en algunos casos españoles. Pero, puesto que estamos hablando de cánones clásicos atribuidos a Cortés o prestados o incorporados a él, esta es una acción que llevó a cabo un general griego llamado Agatocles. Entonces, a Cortés se le considera, digamos, los de la línea incendiaria, por si quiere llamar así, se le considera un segundo Agatocles. De hecho, alguna obra que así lo hace. ¿Dónde se asienta entonces la creencia de la quema de Cortés? Pues, para que se vea además la potencia de la Ciudad de México, una potencia inmediata y rápida, en México se eleva un túmulo a la muerte de Carlos V. Un túmulo que era de tal escala, Arciniega, se llamaba el arquitecto, por cierto, hay que reivindicar un poco el gremio, tan decaído. Era de tal altura que no cabía en la catedral del momento, con lo cual hubo que hacerlo fuera, en la puerta de un monasterio, no recuerdo ahora el nombre. Y en ese túmulo es donde se incorpora una serie de poemas en los cuales aparece la idea de Cortés. Y claro, aquí la cuestión es que estamos ante un monumento exaltatorio en el que cabe todo. A explicarlo de este modo. Y desde luego sigue la idea de, ya digo, en algunos contextos sigue la idea viva de Cortés quemando las naves. Solís, por ejemplo, un clásico, pues él habla de Barrenar, aunque luego incorpora Agatocles. Es decir, hay algunos que ante la ambigüedad pues no acaban de decantarse. Hasta el punto también de que, por ejemplo, José Cadalso, en su carta de las Rocas, sí es de la línea incendiaria. ¿Y dónde se asienta también esta creencia? ¿Dónde se populariza? Porque aquí hay una cosa importante, volvemos de nuevo a la leyenda negra. No sé por qué he dicho memoria, quizás por memoria histórica, lapsus. Vamos a ver, la leyenda negra en sociedades poco alfabetizadas, como la española, y no solo la española, pues aunque claro está que los protestantes tienen que leer más, porque tienen que ir directamente a la Biblia, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo se populariza en gran medida la leyenda negra anti-española? Pues en gran medida se populariza por los grabados de Teodoro de Brie, unos grabados completamente mal concebidos, porque allí lo que aparecen son indios con apariencia europea, en fin, antropológicamente desviados. Pero son los que fijan en gran medida la idea de españoles que descuartizando, comiéndose niños, el duque de Alba comiéndose no sé quién, en fin, todas estas figuras. Pues en Cortés ocurre algo parecido, y es que resulta que en el siglo XIX hubo esto me sorprendió bastante, hubo una serie de grabados franceses de una enorme popularidad que estaban pues en las barberías y en los establecimientos públicos, en los cuales aparecía Cortés quemando las naves. Bueno, aparecía también con cabellera rubia, en fin, una cosa un poco delirante, pero claro, fijaron popularmente la idea. Quiero decir que no hay que desdeñar esta serie de conocimientos pop, si se quiere, porque tienen mucho más calado. En la época del 19 estoy convencido de que hubo muchísima más gente que fue a cortarse el pelo y vio los grabados, pero se leyeron a Bernal del Castillo, estoy convencido de que quizá hoy también, ¿no? En cuanto a lo pop, tengo que decir, no me he resistido a incorporar una delirante canción de un artista que mueve masas, Neil Young, dedicada a Hernán Cortés, en la cual, bueno, son tales las estupideces que dice que si nos está oyendo, pues le vamos a mandar un libro para que se actualice, porque, en fin, es un auténtico delirio. Pero es un delirio, y es muy gracioso el asunto, pero ¿cuánta gente va a ver esos conciertos? Afortunadamente, en los años 70, cuando nació, en España fue justamente censurada la canción, lo cual seguramente ha redundado en mayores beneficios. Bueno, hemos hablado del Cortés cruel, estamos repasando de nuevo y voy a ser lo más breve posible,
prometo. El Cortés cruel es una imagen que queda sentada no ya cuando le corta las manos a esos espías indiscretos, a esos curiosos impertinentes o otomíes, o bueno, no sé cómo llamarlos, no sé exactamente la etnia a la que pertenecerían, serían, no sé, otomíes, me parece que son, sí, porque dicen que las tropas que llegó a Xicoténcatl eran otomíes precisamente para no ser de los suyos y poder. Ahí hay dos figuras ahí en los primeros que interfieren con Cortés, son Xicoténcatl el viejo y el mozo, el joven. Entonces, el violento, que luego acabará pagándolo caro, es el joven, el impulsivo, como si fuera también un western, y el más sabio pues es el viejo. No es la imagen de esos espías con las manos cortadas la que lo convierte en cruel, sino probablemente la matanza de Cholula, cuando él reúne a la nobleza de la ciudad de Cholula en su viaje ya hacia Tenochtitlán, el primer viaje, y acomete contra ellos. Hay que decir, y lo dicen todas las fuentes, que él llega allí, pide bastimentos, por utilizar la palabra de la época, y comida para los pocos caballos que llevaba, 14 me parece que eran, con nombres, además los caballos tienen nombres, si alguien quiere Sedell, y entonces empieza a escasear la comida, empiezan a ver que en las azoteas hay piedras, acopio de piedras, empiezan a ver que en los aledaños hay tropas de Moctezuma, empiezan a sospechar que están ante una celada y que van a ser masacrados los españoles, los pocos que no sabían. A lo cual se une un relato muy pertinente, el de Doña Marina, llamada peyorativamente la Malinche, pero es Doña Marina, por cuanto ella fue bautizada. Entonces es Doña Marina. Y Doña Marina es abordada en la calle por una vieja que, sabedora y de lo distinguida que era Doña Marina, que era de buen linaje, le propone acordar un casamiento con su hijo, parece ser, y le cuenta que eso es porque además los españoles están a punto de ser exterminados porque la emboscada es real. Entonces, ¿qué hace Cortés? Caer sobre la nobleza cholulteca y hacer esa sangría. Claro, esto se lo he hecho, por supuesto, muy en cara las casas, como pueden sospechar, pero si estamos en Cholula con una tropa muy limitada y vemos esa emboscada, no parece que haya mucha voluntad negociadora. El episodio de Cholula es interesante mantenerlo y quiero decir que no lo han criticado muchos historiadores, es más el debe que hay sobre Cortés, que se mantiene y se cultiva. Muchos explican lo que hace Alvarado, es decir, la reacción violenta que tiene Alvarado cuando está con 140 españoles nada más en la Ciudad de México, porque Cortés ha ido a neutralizar a Pánfilo de Narváez a la costa, enviado por Diego Velázquez. Un Pánfilo de Narváez que tenía, parece ser ya, algún tipo de acuerdo con ese Moctezuma que nos pintan como un hombre completamente desvalido, pero parece ser que había ciertos acuerdos. Y además Moctezuma mandó matar a la retaguardia que había dejado en la costa, Juan de Salante y compañía, Cortés, con lo cual estamos ante la posibilidad de una tenaza que hubiera acabado con Cortés. Pues en esta salida que hace Cortés para neutralizar en la costa a Pánfilo de Narváez es cuando se comete la precipitación violenta o la matanza, vamos a decirlo así, del Templo Mayor. Lo que muchos historiadores, a mí me parece verosímil, dicen para explicar por qué Alvarado actúa así es porque el procedimiento que siguen los mexicas es igual que los cholultecas. Empiezan a escasear los víveres, empiezan a sospechar que hay una emboscada y evidentemente, como digo, y piedras sí, está todo. Están todos los indicios de que puede ocurrir y es cuando se produce la matanza del Templo Mayor. Otra de las... Claro, por cierto hay que decir que ahí Cortés poca culpa tiene porque no estaba. Pero claro, aquí volvemos de nuevo, aquí estamos en el juego continuo del individuo de compañía. Cortés no está, pero ¿quién es la cabeza visible de la conquista de México? Es Cortés. ¿A quién se le puede atribuir esa matanza? Pues así por contagio a Cortés. Pero claro, Pedro de Alvarado lo que hace, así lo explican, y me parece correcto, es ante los mismos indicios pone en práctica la misma metodología o procedimiento. Los resultados pues, son la noche triste, etcétera, etcétera, por supuesto. Un último episodio del Cortés cruel, y ya dejamos la crueldad aparcada aquí, y es pues, por supuesto, la muerte en la expedición a las Sigüeras, a Honduras, de Cuauhtémoc.
Bueno, la verdad es que Cuauhtémoc, que era una figura pues, completamente controvertida, es uno de los grandes héroes porque es el último resistente mexica. Aun cuando no faltan quienes dicen, bueno, el último resistente mexica es me pasa un poco como con Casanova y los catalanistas. Bueno, es que este señor no murió allí. Es decir, Cuauhtémoc es capturado cuando huía en una cadena, en una canoa con su familia. Bueno, yo no le voy a quitar el heroísmo, pero no parece la forma más gallarda de terminar una resistencia. Bueno, Cuauhtémoc es ahorcado y bueno, es quizá un episodio que quizá el más controvertido, como muchos dicen, hasta qué punto debía hacerlo. Se me ocurre, y no estoy aquí para justificar a Cortés, que ya tienen quien lo defienda, se me ocurre que probablemente Cortés pudiera pensar que a sus espaldas pudiera reconstituirse pues otra rebelión. Pero bueno, ese es quizá el episodio más cruel que se puede atribuir a él, aun cuando dicen también, otra de las hipótesis que también encaja, que fue instigado por los tlaxcaltecas, que son muchos los que en cada episodio, muchos de ellos, ven la larga mano de los tlaxcaltecas vengativa con respecto a sus opresores antiguos. Una cosa que no quiero dejar también de exponer, en cuanto a los métodos expeditivos de la época, no de Cortés solamente, es la conjura de Villafaña. Es una conjura entre españoles para quitarle el poder a Cortés una vez ha ganado México. Bueno, antes de la conquista final, y en la cual pues descubre que hay una conjura con una serie de personas en un papelito apuntadas, la justicia 2, claro, la precariedad, ahí está la habilidad política, nos guste o no, de Cortés, no puede acabar con todos sus compañeros, entonces busca una cabeza de turco y hace comerse a otro señor el papel y desaparecen las pruebas y la gente sigue viviendo, y por lo visto se dio una mayor lealtad entre los que estaban en ese papel y no pagaron costo. Quetzalcóatl, la identificación con Quetzalcóatl. Aquí siempre una pincelada muy rápida. El problema de Quetzalcóatl es enorme. La leyenda dice que el dios mexica, volverá algún día, es un dios barbado blanco que volverá por el este a recuperar su trono. Un trono, y digo recuperar porque otra cuestión importante es saber que los mexicas llevan relativamente poco tiempo en el poder. Es un grupo belicoso que se ha hecho con el Anáhuac, y esto es un factor deslegitimador en la época, es decir, era una especie de advenedizos, y eso es un argumento que se utilizó en la época. Claro, aquí me ha gustado desarrollar la idea de qué tipo de dios es Quetzalcóatl. Aquí hay si entendemos los dioses como una transformación desde sus núcleos luminosos y animales, su proyección a las estrellas y las religiones del libro, de la teología, tenemos a un Quetzalcóatl que es la serpiente plumada, es decir, el dios zoomorfo, que una vez perdida sus referencias fisicalistas se proyecta sobre la bóveda como una constelación, pero tenemos también la construcción de un dios, una especie de Hermes, que se construye a través de un mecanismo que se llama el beberismo. Que el beberismo vendría a ser, esto es una simplificación por supuesto, pues la apoteosis, la conversión en Dios de unos individuos que tienen unas virtudes sobresalientes. Pues no sé, pues los dioses griegos pues habrían sido hombres de carne y hueso que en un momento dado, pues ya muertos, se les habrían mitificado y endiosado, hasta el punto de que existe la emulación y casi apoteosis, o así se ha visto muchas veces, de propio Alejandro con sus Aquiles. Alejandro casi se convierte en un dios. Es decir, aquí hay un asunto interesantísimo entre quién es Quetzalcóatl y en relación a la creencia o no. Me están limitando ya el tiempo. En relación con la posibilidad o no de que Cortés tuviera el camino abierto por ser confundido con Quetzalcóatl, yo les invito a que reflexionen sobre lo siguiente. Cortés efectivamente es un hombre blanco con barba que viene desde el este, viene desde Cuba, pero es que no es el primer hombre que llega. Es decir, ¿por qué tendría que confundir a este y no a otros previos? Si ya ha habido allí y si ya ha habido gente viviendo con los naturales. Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, Gonzalo Guerrero, que se le supone el adiestrador de las tribus que repelieron a las expediciones previas a Cortés, era Gonzalo Guerrero en español.
Guerrero, un apellido muy conocido por nosotros. Entonces Gonzalo Guerrero, cuando llega Cortés, se le dice, únete a nosotros. Y él dice algo así, dice, no puedo. Dice, ya tengo 2 hijos, además dice, muy bonitos, les enseñan a sus hijos, está casado con una indígena, y dice, tengo la cara labrada, es decir, ya habían hecho las tatuajes o las escarificaciones. Era un hombre ya completamente asimilado por la población natural. Jerónimo de Aguilar, por supuesto, que sí que se incorpora, y de hecho es uno de los que siguen a Cortés en su desarrollo. En definitiva, yo creo que la cuestión de Quetzalcóatl la podemos analizar con bastante fragilidad en la tensión que hay entre el zoomorfismo y el epemerismo, y cómo toda esa tensión es rota directamente por la aparición de unos hombres católicos pues, que han acabado con esas 2 posibilidades. Los católicos tienen santos, pero no tienen esos héroes, o tienen otros héroes, pero de otra manera, ¿verdad? Pasamos entonces en ese sentido, por supuesto, Cortés es también un mito luminoso, ¿verdad? En el sentido de que agota esas vías, a mi juicio, torcidas. En cuanto... Sí. Gracias. En cuanto al Cortés evangelizador, una notita muy rápida también. Claro, hemos dicho que Cortés evangelizador es un adjetivo que viene perfecto, encaja perfectamente con la idea de la leyenda negra, el hombre codicioso, bueno, el lujurioso también, ¿no? O dábase a mujeres, dicen sus... En fin, que no le falta ningún detalle para ser criticado como elemento canónico del Imperio Español, elemento negrolegendario absoluto. Bueno, pues Cortés, claro, es curioso porque los propios clérigos que iban con él le afeaban la brusquedad evangelizadora con la que se conducía. Porque él, y hay que decir que es importante que él se acoge al lema constantiniano, es decir, algo así como amigos, sigamos esta cruz, pues tras su signo venceremos, en latín viene en el libro. Es un símbolo romano, pero no olvidemos que es un símbolo también pelagiano, o sea, como Pelayo también utiliza la cruz, con lo cual él está perfectamente en la línea, en las fuentes propias de un hombre de época y un hombre perfectamente formado. En cuanto a su biografía, por dar algún pequeño detalle, él había sido monaguillo en la iglesia de San Martín, de lo cual sirve a muchos para decir, y de ahí sus sermones. Cortés fue un gran sermoneador frente a los indígenas. Hemos hablado anteriormente de ese parlamento que tuvo como Moctezuma. Entonces, pero lo que le achacan los clérigos, Fray Bartolomé de Olmedo particularmente, es que él hace una especie de bautismo por aspersión. Él convierte a mucha gente, o quiere convertir directamente, ¿por qué? Porque él sabe que esta es una herramienta absolutamente potente, ¿no? Y de hecho él quita inmediatamente de sus altares a los dioses zoomorfos, como hemos dicho, y coloca a la Virgen, y coloca sobre todo, esto es un elemento curioso, la cruz, sin crucificado. Muchos dicen que el crucificado hubiera dado Paulo a decir, bueno, es que nosotros hacemos sacrificios humanos, ¿qué tenéis en la cruz sin crucificado? Esto es un tema también muy sutil y muy interesante. Pero como digo, el procedimiento de Cortés que sigue y que encaja perfectamente con la visión de un hombre de la época acostumbrado a unas sociedades estamentalizadas completamente, es la conversión de las cúpulas. Cuando va a Tlaxcala convierte a los nobles, y él considera que casi por una especie de filtración o de pirámide, o siguiendo la estructura piramidal de esas sociedades, serán todos los que se vayan convirtiendo. Eso es algo bastante importante. Y ya acabo, lo prometo. El último capítulo lo he comparado, ya digo, con Alejandro, y no es una cuestión caprichosa. Alejandro, aquí voy a tirar una Guerrero que tiene un artículo al respecto, era una figura conocida en la época. En España, en el siglo XIII, se escribe el libro de Alejandre, o de Alexandre, si se quiere. Y por la vía, y repito otra vez, del romance y de la sabiduría popular, pues se conoce las hazañas y algunos otros aspectos. El Quijote dice, tenía ciertos puntos de borracho, Alejandro, como es cierto, ¿no? Es decir, que se conocían cosas de Alejandro, aun cuando había otros que lo conocían más en profundidad. Bueno, pues
Y no olvidemos que en el escudo de los Reyes Católicos aparece el nudo gordiano. Esto es un asunto nada casual. Quiero decir que aquí estos miopes que piensan que el Imperio Español pues es una cosa, legendariamente hablando de nuevo, pues de una serie de individuos obsesionados con el poder autoritario, no, las fuentes y legitimaciones y la búsqueda de las mismas estaba continua. Por no hablar de que la acción de Cortés es la que sirve como material de campo para el establecimiento del derecho de indios posterior, con Sepúlveda y aquellos debates de los que hemos hablado y de los que Pedro Ayuso ya nos ha hablado en muchas ocasiones. Por dejarles una imagen potente final que emparenta al mito luminoso, así lo considero yo, Cortés, con aquel otro mito luminoso de Alejandro, más allá de la boda de sus generales con las princesas de Susa, en el caso del macedonio y de los generales españoles con nobles indígenas. Pensemos lo que ocurre en Otumba. En Otumba, Cortés, en un momento dado, ante la tropa hostil, identifica un estandarte y se va directo hacia él, y entonces, como un castillo de naipes, precisamente por ese conocimiento de la estructura y de la fragilidad piramidal de esa sociedad, cae rápidamente el Imperio Mexica. Algo así hizo con Darío Alejandro. En definitiva, pues con esta imagen cinematográfica podemos cerrarlo. Les agradezco la atención y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues como has prometido que ibas a terminar, bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle a Iván Vélez su presencia hoy esta tarde aquí, que ha querido presentar el libro del Centro Riojano. Y bueno, tengo que decir que el libro ya ha sido presentado por su autor, que ha sido la mejor presentación que hemos podido tener, pero que yo creo que este libro es de lectura obligatoria, porque es un libro absolutamente magnífico, es un ejemplo claro de un libro que es de historia y de filosofía de la historia. Si alguien espera encontrar una biografía o un libro de narración histórica, no es el libro que van a encontrar. Entonces yo creo que ya lo que el autor nos ha contado es suficiente para que todos los que estamos en la sala, seguro que yo ya tengo la suerte de haberlo leído, y me parece un libro magnífico, así que invito a todo el mundo a que lo lea, porque yo creo que tú ya has hablado de tu libro, así que ahora les invito a que ustedes, si quieren, hablen de su libro. Y sí que ruego concisión, por favor, y ya hemos tenido una presentación, no vamos a tener otra. Entonces, ruego intervenciones, posturas, opiniones, pero pidiendo por favor la máxima brevedad en todos los casos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo? No hay ninguna pregunta, ninguna aportación, ninguna opinión. Es mi sobrino que habla muy bien. Ya. Pero nadie quiere opinar nada ni preguntar nada sobre todo lo que el autor nos ha comentado. Bueno, pues creo que hay unanimidad acerca de... Así que bueno, pues les emplazo a los próximos actos que tendrán lugar en el Centro Riojano, incluido el libro, la presentación del seguro próximo libro de Iván Vélez, y muchas gracias por estar aquí. Ahora nos pueden acompañar a la tercera parte del acto, que es tomar un vino de Rioja todos juntos en la cafetería del centro. Muchas gracias y felicidades.